Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube, en el Patreon y en el grupo de los Masters de Star Wars en Facebook. Siendo claro, la que titula el video sobre si los caballeros de Ren eran los aprendices de Luke Skywalker, la quinta pregunta y más importante en este video en la que tendremos un particular y profundo interés. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube, en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon. Y de paso nos ayudarás con tu donación y accederás a nuevos beneficios, como una camisa conmemorativa de la Sombra del Imperio y un ejemplar en físico de la Sombra del Imperio al servicio de Darth Vader que llegará en este 2019. El enlace estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, proveniente de Patreon del aprendiz Sith Andrés Jiménez, él nos cuestiona si después del lanzamiento del episodio 9 habrá más historias o películas situadas cronológicamente después del ascenso de Skywalker. Y definitivamente sí, Master, ya que hay muchas cosas que se han planteado en el canon que seguramente no tendrán una respuesta definitiva en el 9, como por ejemplo es el caso de la invasión Grease al puro estilo de los Yuuzhan Vong en Legends, el cual es un tema importante de la trilogía de Throne en el canon y que conecta a un mega conflicto que eventualmente podrá llegar a todos los rincones de la galaxia. Además, claro, creo que a partir del episodio 9 se detonarán nuevos cómics, series y libros en este periodo que expandan a los personajes de la tercera trilogía, esto al puro estilo como pasó después de la venganza de los Sith, porque precisamente Lucasfilm durante la liberación de esta trilogía ha sido muy cuidadoso en no tocar demasiado ese periodo para no revelar cosas de más del final de esta trilogía. Y claro, Master, yo la verdad no dudo ni poquito que en el futuro, a mediano plazo, quizás entre unos 6 a 10 años, Lucasfilm termine haciendo los episodios 10, 11 y 12. Creo que eso eventualmente pasará, porque en cada trilogía, sobre todo en las precuelas y esta última, se nos ha dicho hasta el cansancio a nivel de marketing que sería la última. Y eso pues a final de cuentas no pasó. Creo que incluso se podrán usar estos mismos personajes como Rey o Kylo Ren si logran sobrevivir en el 9, hablándole varios años después a una generación que creció con ellos. Pero pues habrá que esperar, porque muchas cosas seguro cambiarán con Disney Plus al final de este año y con la liberación de series live action como The Mandalorian. Es así que en nuestra segunda pregunta del día, el persistente Master Andrés Sepúlveda nos preguntó cómo los Jedi o los Sith creaban o grababan los holocrones. Primero debemos saber que los holocrones eran aparatos con caras cristalinas y transparentes para guardar lecciones por medio de hologramas. Estos eran del tamaño de la palma de la mano y tanto los Jedi como los Sith los usaban. Normalmente los holocrones Jedi eran de formas como cubo o también como dodecaedros, mientras que los Sith eran más piramidales. Estos eran repositorios de sabiduría y conocimiento ancestral sobre la fuerza, y solo los usuarios de la fuerza podían activarlos para ver lo que contenían en ellos usando uno de los dos lados de la fuerza, lo que resultaba en una holoproyección de una persona que previamente había grabado aquello. De hecho, estos contenían en su interior cristales que guardaban datos. Estos pues eran en sí la memoria del holocrón. Y de hecho se grababan o creaban de una manera muy similar a como un usuario los veía, ya que eran activados por medio de la fuerza y estos comenzaban a grabar el mensaje que el usuario decidía guardar en el repositorio. Justamente en el canon ya vimos cómo una Jedi grababa holocrones, y esto precisamente lo observamos en el cómic 8 de la serie Darth Vader 2017 por medio de Yocasta Nu, donde ella, sentada y meditando con la fuerza, activaba un holocrón cúbico que cambiaba en su forma, abriéndose totalmente, y así iba holograbando sus mensajes que le quería dar a una nueva generación de Jedi con todo el conocimiento que tenía como la bibliotecaria del templo Jedi en Coruscant. Y cuando ella dejaba de usar la fuerza en el cómic, veríamos que estos holocrones volvían a su estado cúbico original, y así pues se apagaban, viendo entonces que ahí en una canasta tenía un montón que había grabado en las últimas horas con distintos mensajes e historias sobre la orden de los Jedi. Así que continuando con nuestra tercera pregunta del día, proveniente de Patreon del Inquisidor Sith Supremo Q, él nos cuestiona por qué Anakin mató a los niños del templo Jedi en lugar de hacerlos Sith. Y esta respuesta es un tanto compleja, Masters, ya que sabemos que en Legends Vader tuvo diversos aprendices como lo fue Galen Marek, que literalmente fue un niño que se encontró el Sith en Kashyyyk, que era un hijo de un Jedi que terminó rescatando. Básicamente sería una historia muy similar a lo que vimos en el episodio 3, pero esto hace que nos preguntemos, entonces,
Entonces, si Vader después de todo sí tuvo aprendices, ¿por qué no tomó entonces a los niños del Templo Jedi como lo hizo con Galen Marek? Pues debemos saber que el Vader que vimos en el Templo Jedi era el más inexperto de todos, y ahí está la gran clave. Él no sabía o no se había dado cuenta en este punto cuánto lo estaba manipulando Palpatine. Esto a diferencia del Vader ya transformado en una máquina y que ya había pasado por muchas y terribles cosas sobre esas verdades a medias y las falsas promesas que le hizo Palpatine. Sin embargo, debemos recordar que fue precisamente Darth Sidious quien lo engañó para destruir a los Jedi, diciéndole a Vader que no dudara en sus acciones. Y Anakin, convirtiéndose al lado oscuro, le hizo caso porque creía que de esa manera se entregaría completamente al lado oscuro y así podía descubrir nuevos poderes que no comprendía aún, con el fin de salvar a Padme. Esto desde luego destruiría a Anakin más tarde por lo que había hecho con sus hermanos Jedi y los niños. Por eso también lo vemos llorando en Mustafar, pero sabía que después de todo eso él terminaría siendo más fuerte, al menos lo creía. Sin embargo, de cierta manera, ese Anakin estaba equivocado y fue manipulado. Quizás, si lo vemos de un cierto punto de vista, el camino más sabio si hubiera sido tomar a algunos niños Jedi como sus aprendices oscuros en secreto. Al fin y al cabo, esto exactamente hizo Palpatine con el proyecto cosechador por medio de los inquisidores en el canon. Sin embargo, cuando Vader tuvo la oportunidad de hacer o de encontrar a otros niños sensitivos a la fuerza, prefirió destruir la lista de usuarios sensitivos a la fuerza que tenía Yocasta Nu antes de dársela a Palpatine. Lo cual, claro, también explica lo complicado que sería darle más poder a un Sith por medio de otros aprendices, y más claro si se trataba de ese juego de poder entre Vader contra Palpatine. Es así que llegamos a nuestra cuarta pregunta, proveniente del Máster Luis Villegas del grupo de los Masters de Star Wars en Facebook, el cual nos cuestiona si R2-D2 enseñó algunos fragmentos de las guerras clon a Luke o a Leia. Y para serles sincero, Masters, propiamente R2-D2 no era la única fuente donde ellos podrían recurrir a archivos u hologramas históricos de uno de los eventos que más sacudió a la galaxia, ya que en realidad todo ese periodo histórico estuvo muy bien documentado. De hecho, la novela de Líneas de Sangre del canon actual nos dice que Leia Organa había visto varias deliberaciones del Senado en la época de la Guerra de los Clones, donde precisamente estuvo su madre Padme Amidala, e incluso Leia llegó a ver el día que se le otorgó todo el poder a Palpatine, lo que permitió, claro, eventualmente la creación del Imperio en medio de la Guerra de los Clones. Sin embargo, no podemos olvidarnos que R2-D2 fue un actor clave dentro de la familia de los Skywalkers y que pudo observar todos los eventos de al menos 3 generaciones de los Skywalkers a través de toda la saga, viendo ahí tanto sus victorias como sus respectivas derrotas. Y en este caso, el único evento que se conoce de R2-D2 enseñándole holoproyecciones a Luke Skywalker sobre el periodo de la Guerra de los Clones lo tenemos precisamente en Legends, en la trilogía Darkness o Nido Oscuro en español. Ahí justamente Luke podría dar con la memoria de R2-D2 que estaba guardada desde hace 54 años antes, en un periodo donde él ya era bastante adulto como un Jedi y donde ya habían pasado más de 35 años de la batalla de Yavin. Luke se daría cuenta que esa memoria estaba de cierta manera protegida y R2-D2 se negaría a enseñarle en repetidos momentos lo que contenía a esa memoria, ya que en realidad guardaba los eventos que fueron el catalizador del fin de la Guerra de los Clones, algo que R2 sabía que heriría a Luke al enseñárselo. Pero a final de cuentas, Luke Skywalker lograría ver esa memoria del droide en su holoproyector, y él, claro, podía observar escenas claves del episodio 3, como cuando Anakin, su padre, le reveló a su madre que la había visto morir en sus sueños. Prácticamente aquí, Luke vería la caída al lado oscuro de su padre, donde más tarde en Mustafar, Anakin la estaría estrangulando y prácticamente provocaría la muerte de su madre. Y finalmente, a través de R2-D2 terminaría viendo por primera vez en su vida la escena donde ambos gemelos Skywalkers nacieron en la estación de Polis Massa mientras su madre moría, viendo también cómo Obi-Wan terminaba quedándose con los dos gemelos. Así que esto, claro, explica un poco el tema, Masters. Es así, Masters, que llegamos a nuestra quinta y pregunta final en este video, una que proviene aquí de YouTube del Master Olaya Bello, el cual nos cuestiona si los Caballeros de Ren eran aprendices de Luke Skywalker. Y debemos saber que los Caballeros de Ren son una de las cajitas de misterio mejor creadas por J.J. Abrams. Y en realidad mucha de la información que hemos recibido sobre ellos viene de parte de los creadores de la tercera trilogía en libros de arte o hasta entrevistas, no propiamente en las películas, dado a que los Caballeros de Ren apenas han tenido unos segundos en pantalla en el despertar de la fuerza y ahora pues está confirmado que tendrán un rol más prominente en el ascenso de Skywalker, en la cual, claro, podremos saber más sobre su rol y sobre todo si son o no usuarios sensitivos a la fuerza,
y por ende los alumnos asesinados de Luke. Sin embargo, hay varias señales que nos pueden ayudar a resolver esto, Masters. Desde luego, la clave de esto y la pregunta surge porque el propio Luke Skywalker nos dice en Los Últimos Jedi que cuando Ben Solo lo traicionó después de que intentó asesinarlo, él mismo destruyó su templo pensando que estaba muerto y se desvaneció llevándose a un grupo de sus estudiantes, y claro, matando con ello al resto. Sin embargo, aún no sabemos cuántos alumnos tenía Skywalker en su templo. Asumimos que eran un poco más de una docena o incluso una veintena. Pero lo curioso es que cuando analizamos la escena del templo en llamas y le agregamos un poco de luz porque está un tanto oscura, al menos podemos detectar lo que parecen ser 10 figuras muertas con túnicas Jedi afuera del templo de Luke. Y esto claro sin contar que alguna otra estuviera dentro del templo o que se haya quedado muy atrás del plano y que no se alcance a ver. Así que esto nos da mucho contexto de cuánta gente podría haber vivido en la academia del maestro Skywalker antes de su destrucción. Ahora, los caballeros de Ren bien podrían ser los alumnos que el propio Luke dice que Kylo se llevó. Sin embargo, un Jedi debía tener un sable de luz supuestamente, pero las 2 veces ya oficialmente que hemos visto a los caballeros de Ren, ellos no usan sables de luz rojos o de otro color como sí lo hace Kylo Ren. Todos usan armas diferentes, hachas o cuchillos de carnicero gigantes y hasta blasters. Pero también es interesante que todos ellos se identifiquen como la Orden de Ren y que sean también adoradores del lado oscuro, y particularmente sobre esto, Masters, los guionistas del episodio 7 dijeron en diversas entrevistas durante el lanzamiento de la película allá en 2015 que habían creado una historia internamente donde Kylo Ren y los caballeros de Ren en esa visión de la fuerza de Rey iban por el sable de luz azul de Anakin Skywalker como una vieja reliquia que obviamente estaba ligada a Vader. Ellos claro hacían una matanza para obtenerlo, pero era ahí más Kanata la que terminaba por casualidad quedándose con el sable y huyendo. Esto era algo que supuestamente tenían planeado y que nunca vimos para el episodio 7. Porque en el corte final de la cinta, J.J. Abrams sintió que no era necesario contar cómo Maz Kanata obtuvo el sable, y por eso simplemente nos lo dice con un diálogo que esa era una historia para otra ocasión. Pero lo importante de esto, claro, es que los caballeros de Ren iban tras el sable, lo cual nos confirma que tanto para Kylo como para ellos es importante esa reliquia porque había pertenecido a un Sith como Vader. Esto claro nos podría aproximar a pensar que sí son los alumnos perdidos de Luke. Sin embargo, de nuevo los bosquejos del libro del arte del episodio 7 nos retratan a todos como simples mercenarios, y solo un caballero de Ren, el buen Checkers, que tiene la cara en forma de cuadrícula, fue retratado ahí con un sable de luz, así que es probable que al menos él sí tenga una historia pasada como un Jedi. Y aquí es donde llegan los spoilers, Masters, así que cuidado porque esta parte tiene relación con el episodio 9. Ya que Making Star Wars, de acuerdo a lo que han visto en sus fuentes, han hecho imágenes detalladas sobre los caballeros de Ren en el 9, y ninguno, ni siquiera Checkers, tiene un sable de luz, o al menos eso parece. Aunque también algunas filtraciones dicen que habría un discípulo oscuro entre ellos que estaría ligado de alguna manera a Kylo Ren, así que es probable que alguno de los caballeros de Ren sí maneje la fuerza. Desde mi punto personal de vista, me parece que definitivamente sí hay muchas posibilidades de que sean los alumnos de Luke, aunque particularmente el caso de que tengan armas propiamente no de un Jedi o Sith a diferencia de Kylo Ren es lo que más me levanta dudas. Quizás pues sus armas es solo una evolución muy distinta y quizás sí puedan usar la fuerza aunque en un nivel menor que Kylo, claro. Así que al menos esto, Master, nos da un contexto de una pregunta que propiamente no ha sido contestada en el canon, aunque seguramente el episodio 9 nos terminará dando una respuesta definitiva, Masters. Pero si también te interesa conocer otras respuestas a grandes preguntas como estas sobre por qué R2-D2 se apagó cuando Luke Skywalker se fue antes del episodio 7, esa historia y la lista de reproducción con todos los videos de las preguntas del día te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.